Según antiguos manuscritos, Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Una de las teorías conspirativas más controvertidas de todos los tiempos es la referente a la mítica figura cristiana de Jesús. Según algunos de los más grandes conspiranoicos, la historia del Evangelio es una obra artificial, y no es nada histórico. Otros sugieren que la religión cristiana y la masonería tienen un mismo origen común, ambos se derivan de la adoración del sol. Estas y otras teorías conspirativas sobre la figura de Jesús a lo largo de los años dieron como resultado uno de los libros más polémicos, el titulado La conspiración de Cristo, la historia más grande jamás vendida. En este explosivo libro, el historiador y lingüista Dios mediante Murdoch, alias Acharya S., presentó evidencias sorprendentes que parecían demostrar que el cristianismo y la historia de Jesucristo fueron creados por miembros de diversas sociedades secretas con el fin de unificar el Imperio Romano bajo una religión de Estado. Para crear este engaño supuestamente utilizaron una gran cantidad de mitos y rituales que ya existían mucho antes de la era cristiana, transmitidos hasta la actualidad. Pero otros conspiranoicos llevan tiempo sugiriendo que la vida de Jesús fue muy diferente a como nos la han contado. Y ahora, según antiguos textos conocidos como el Evangelio perdido que se remontan a más de 1000 años, Jesucristo era un hombre que tuvo 2 hijos con su esposa prostituta. El texto, recientemente descubierto en la Biblioteca Británica y traducido del arameo por eruditos bíblicos, menciona el matrimonio de Jesucristo con cierta prostituta, además de la existencia de 2 hijos de Jesús, con sus nombres y descendientes con todo detalle. La verdadera vida de Jesús ocultada por la Iglesia. El antiguo manuscrito descubierto en la Biblioteca Británica que se remonta a casi 1500 años, dice que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo 2 hijos, con sus nombres y descendientes. Pero rápidamente este descubrimiento ha sido desacreditado por la propia Iglesia Católica, afirmando que el texto está más cerca de ser una obra de ficción como el Código Da Vinci a ser realmente relatos históricos. Según han informado diversos medios de comunicación, el llamado Evangelio perdido, que ha sido traducido del arameo por el profesor de estudios religiosos Barry Wilson y el escritor histórico Simcha Jacobovici, revela nuevos datos sorprendentes. El profesor Wilson dijo que se encontró con el antiguo manuscrito siríaco en el Museo Británico, que data del siglo VI, pero traducido del griego mucho antes. Acumulando polvo en la Biblioteca Británica es un documento que nos lleva a los años perdidos de la vida de Jesús, escribe el profesor Wilson y Jacobovici en el libro. Según el documento que hemos descubierto, en algún momento durante ese periodo Jesús se comprometió, se casó, tuvo relaciones sexuales y niños. Tenga en cuenta que no estamos atacando la teología de nadie, nosotros solo informamos sobre el texto. El profesor Wilson también destacó que muchos académicos han sabido de su existencia durante al menos 200 años, pero no sabían muy bien qué hacer con él. Según el profesor Wilson y Jacobovici, el manuscrito incluye detalles sobre las conexiones políticas de Jesús con el emperador romano Tiberio y uno de sus generales, Sejano, y dice que hubo un intento de asesinato contra Jesús 13 años antes de su ejecución. Sin embargo, la afirmación más polémica es que Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron 2 hijos durante el tiempo que estuvieron viviendo en Nazaret. Según el Washington Post, el Evangelio perdido está basado en una traducción de la historia eclesiástica de Zacarías Retórico, un texto llevado al Reino Unido en 1847 después de que hubiese sido recuperado de un monasterio egipcio. También cabe decir que si bien el texto no utiliza el nombre de Jesucristo, el personaje descrito como José tiene una gran cantidad de semejanzas con Jesús. José en el texto hacía referencia a Jesús, y también murió y resucitó, él también tuvo comienzos humildes y terminó siendo rey del pueblo, explican Wilson y Jacobovici. José tenía una esposa llamada Asenet, haciendo referencia a María Magdalena, la mayor conspiración de la historia. Pero como hemos comentado anteriormente, el profesor Wilson y Jacobovici no son los primeros en afirmar que Jesús tuvo una relación amorosa con María Magdalena. Algunos teólogos e investigadores han estado especulando sobre el tema desde hace siglos, pero los escritores Michael Huygens, Richard Leigh y Henry Lincoln fueron los primeros en escribir oficialmente en su libro titulado El Enigma Sagrado, The Holy Blood and the Holy Grail, publicado en 1982 por Jonathan Cape, planteando la hipótesis de que Jesús se casó con María Magdalena, que tuvieron 1 o más hijos, y que esos hijos o sus descendientes emigraron a lo que hoy es el sur de Francia. Una vez allí,
Se casaron con familias nobles que con el tiempo se convertiría en la dinastía merovingia. Esta teoría fue utilizada por Dan Brown en su bestseller El Código da Vinci, añadiendo que la figura a la derecha de Jesús en la pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci no era el del apóstol Juan, en realidad era María Magdalena. Y en 2012, Karen King, profesora de la Escuela de la Divinidad de Harvard, presentó en el Congreso Internacional de Estudios Coptos un fragmento de papiro egipcio traducido al inglés que contenía una referencia explícita al matrimonio de Jesús. El fragmento, de 8 líneas y escrito con tinta negra, incluía las siguientes frases: Jesús les dijo, mi esposa, y ella será capaz de ser mi discípula. Aunque la realidad es que es muy difícil saber la verdad sobre la vida de Jesús, son muchas las evidencias que apuntan a que el gran secreto de Cristo, ocultado por los templarios entre otros, es nada más y nada menos que su descendencia, que incluso continúa en nuestros días.